Apreciados hermanos, muy buenos días. Mi nombre es Hernando Corredor. El día de hoy he querido compartir con ustedes una pequeña reflexión, la cual he querido titular Misioneros del Señor Jesús. Para esta reflexión me he basado en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, 36 al 38, capítulo 10 del 1 al 8. Antes de iniciar, quiero que hagamos la invocación al Espíritu Santo, para que sea el Señor quien nos dé las palabras adecuadas para poder transmitir este mensaje. Y sobre todo para que este mensaje llegue a la persona que lo está necesitando. Muchas veces nosotros somos sordos a la voz del Señor y necesitamos una voz en particular que nos muestre el camino a seguir. Entonces, que sea el Señor quien dé respuesta a cada una de esas inquietudes que Él día a día suscita en nosotros. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Del Evangelio de Mateo, capítulo 9, 36-38, 10 del 1 al 8. En aquel tiempo, al ver Jesús a la muchedumbre, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Llamó a sus 12 discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Entonces, los nombres de los 12 apóstoles fueron: el primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano; Santiago, el de Zebedeo, y Juan, su hermano; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo, el publicano; Santiago, el de Alfeo y Tadeo; Simón, el de Caná, y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: No vayáis a tierra de paganos, ni entréis en la ciudad de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad demonios. Gratis habéis recibido esto, dadlo gratis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje bíblico es un pasaje poderoso. ¿Por qué digo que es un pasaje poderoso? Porque el Señor nos habla del amor y de su autoridad. El Señor Jesús, antes de partir, nos instituyó un nuevo mandamiento, el mandamiento del amor. Pero no fue propiamente en ese momento que lo instituyó. Él, desde que inició su vida pública, comenzó a enseñarnos y a instituirnos de una manera u otra ese amor. Nos iba mostrando con ejemplos cómo era la forma que debíamos amar a nuestros hermanos. También nos habla del llamado a compartir su mensaje y sobre todo nos está invitando a realizar su obra, esa obra que el Señor quiere que llevemos a los más necesitados. El Señor nos invita también a que revisemos cómo podemos ser instrumentos de ese amor y también sobre todo ser portadores de la autoridad en el mundo, esa autoridad que viene de Él, esa autoridad que viene del Señor Jesús. Jesús nos hace otra invitación, nos está invitando a que inspiremos a vivir y a compartir ese amor compasivo que Él mismo nos está enseñando. Sobre todo nos está mostrando que hemos sido llamados y preparados, y sobre todo nosotros en estos últimos 4 meses que hemos recibido esa preparación para ser portadores de este mensaje transformador, de este mensaje que llega a la persona que lo está necesitando.
pero sobre todo saberlo transmitir, transmitirlo con amor, ese amor que viene del Señor Jesús, que cuando hablemos seamos nosotros quienes estemos transmitiendo ese amor del Señor, así como Él lo mostró a sus discípulos, a sus seguidores durante su vida pública. Este es el amor compasivo de Jesús, y sobre todo porque es la autoridad, se entrelaza en nuestro llamado, o sea, amor y autoridad se entrelazan en nuestro llamado a ser un instrumento de gracia y de poder en el mundo actual. Hay tres cosas o tres particularidades que me llaman mucho la atención de esta proclamación. Y la primera, como lo dije hace un momentico, es la compasión de Jesús. Nosotros lo vemos en el versículo 36. Vemos que Jesús, al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, tuvo misericordia de ellas. También me llamó mucho la atención cómo el Señor muestra su amor en ese momento, porque va acompañado de compasión. Se muestra su disposición a que sean sanados, a que tengan una mejor calidad de vida, a que sean consolados, que toda aquella persona que está afligida sea consolado, y sobre todo nos está invitando a que los guiemos, que guiemos a aquellas personas que están perdidas y que están perdidas de una manera espiritual. Jesús es nuestro ejemplo supremo y lo vemos en este texto. Jesús es el ejemplo de amor y de compasión más grande que hemos tenido. Y su deseo, ante todo, es que compartamos ese amor, no que nos quedemos nosotros con ese amor, sino que lo compartamos a los demás. Otro punto que me llama mucho la atención de esta reflexión o de este texto bíblico es la autoridad de Jesús. Y eso lo vemos en el capítulo 10, en el versículo 1. Vemos que Jesús llamó a sus discípulos y les dio autoridad sobre todo espíritu inmundo para que fueran expulsados y sobre todo que sanaran a toda persona que estuviera en enfermedad, a toda persona que tuviera alguna dolencia. Y allí vemos que Jesús lo que quiere para su pueblo es bienestar. Jesús preparó a sus discípulos para continuar su obra. No solo se quedó en ese momento, y hoy día nos está preparando a nosotros para que continuemos llevando ese mensaje. Y sobre todo para que cada vez que transmitamos ese mensaje mostremos la autoridad, esa autoridad que no se basa en un poder propio, sino en el poder de la autoridad del mismo Jesús. Es importantísimo nosotros que estamos en este camino y en este llamado. Y sobre todo, el tercer punto que me llama la atención es el llamado a la misión de los discípulos. Y es el llamado que nos hace a nosotros como predicadores. Después de haberles dado autoridad, Jesús envió a sus discípulos a predicar el mensaje del reino de los cielos. Los invitó a que sanaran a los enfermos. Los instruyó a ir y a llevar ese mensaje de amor. Pero sobre todo que los mandó sin nada, sin llevar oro, sin llevar plata, ni cobre en sus bolsillos. Solo iban confiados en la providencia, en la grandeza de Dios y en la presencia constante de Él en medio de ellos, y nosotros lo tenemos claro que Él está en medio de nosotros. Los invito también a que llevaran ese poder transformador a todos los lugares del mundo, no solamente que se quedaran ahí en ese nicho. Ese pasaje vemos la combinación del amor compasivo y la autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús que Jesús nos muestra compartiendo ese amor que Dios le dio a Él y que Él nos lo transmite a nosotros. Que el Señor en esta corta reflexión de su palabra nos desafía a responder el llamado que Jesús nos hace día y día, permitiendo que su amor y su autoridad fluyan de una manera natural a través de nosotros, transformando vidas y trayendo esperanza a nuestro entorno por medio de su palabra. Que el Señor nos llene de su gracia y de su bendición y seamos nosotros esas personas que Cristo necesita para continuar la misión en el mundo. Amén.